Bueno, nada más estoy esperando unos minutitos porque solo estamos 40 conectados, así que en unos 2 minutos damos inicio mientras se incorporan sus demás compañeros y comenzamos la clase. Inicio a la clase de este día. No sé si saben de algún compañero o compañera que tenga problema para ingresar al aula, porque estamos poco, ¿verdad? Casi que la mitad, solo 43 personas. No sé si es porque tienen algún problema o no han podido acceder a los enlaces que les he compartido en la plataforma, ¿verdad? Algunos están ingresando como invitados, todavía no han enviado la solicitud para unirse, ¿verdad? Así que si alguno de ustedes sabe, pues explíquenle para que puedan conectarse. Bien, vamos a dar inicio entonces al tema de este día. Si ustedes ya revisaron ahí en su programación, pues este día vamos a ver el tema de la célula y sus funciones. De hecho, pues es un tema bastante importante. Espérenme, déjenme ver algo, porque quiero dejarles esta clase grabada. Vamos a ver. Bien, ahora sí, entonces vamos a iniciar lo que les mencionaba. El tema es la célula y sus funciones. Vamos a iniciar entonces hablando sobre uno de los temas quizás más básicos de la cátedra de fisiología. Yo siempre les menciono que esto quizás es como un repaso, porque yo me recuerdo que este tema se viene viendo, ¿verdad? Desde que uno está en el colegio, si se recuerdan, ¿verdad? Desde ahí empezamos a ver el tema de la célula. Así que pues vamos a partir entonces hablando un poco acerca de esto. Ya ustedes saben que cuando hablamos de la célula, pues nos referimos a los elementos básicos que conforman todo nuestro organismo, en donde pues prácticamente forman parte de las estructuras, de los tejidos, de los órganos del cuerpo. Aparte de ello, tener en cuenta que también estas necesitan nutrirse, ¿verdad? Y obtener esos nutrientes necesarios para que puedan ser convertidos en energía y así puedan realizar diferentes tipos de funciones especializadas. Estos son los objetivos que vamos a desarrollar en la clase. Vamos a describir la organización de la célula, vamos a examinar los diferentes componentes de la célula, cuál es la estructura física, estructuras membranosas, y al final pues ya vamos a comenzar a mencionar cada uno de los organelos. Vamos a analizar cuál es la función principal de cada uno de esos organelos, de dónde se obtiene la energía y cómo se desplaza o cuál es el mecanismo de locomoción de algunas de estas células. Así que pues eso es básicamente lo que vamos a desarrollar en la clase. Y comenzamos entonces pues con lo más sencillo y lo básico, que es la organización. ¿Cómo es que la célula está organizada o distribuida? Pues vamos a comenzar entonces explicando, ¿verdad? Que esta nosotros la podemos observar al microscopio y observamos un núcleo. Este núcleo contiene una membrana nuclear, ¿verdad? Que es el que está rodeando al núcleo. Y luego tenemos también el citoplasma o membrana celular. En este caso, ¿verdad? Esta es prácticamente la división más básica o más sencilla. Ya más adelante vamos a hablar de cada uno de esos organelos. Pero es importante mencionar que dentro de la célula, pues tenemos el protoplasma, que no es lo mismo, no se refiere lo mismo que citoplasma. Cuando hablamos de protoplasma, nos referimos a un compuesto que está básicamente formado por diferentes componentes, que son agua, electrolitos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Así que vamos a ir mencionando entonces cada uno de estos compuestos. Comencemos entonces hablando un poquito acerca del agua y los iones. En este caso, el principal... ¿Hola?
No sé si está compartiendo presentación, pero no se ve. ¿Alguien no está viendo la presentación? Chicos, ¿tienen problemas para verla? Sí, se ve. Sí, lo estoy viendo. Volvete, salí y volvete a meter, tal vez. Sí, quizás sí, Alejandra. ¿Podrías tener problemas de internet en este momento? Licenciada, Bueno. ¿cree que puede poner un ratito la presentación anterior, por favor? Bueno, en este momento vamos a ver si hay preguntas o dudas con respecto a la clase. Le voy a dar el espacio para al final, ¿verdad? Porque si no, acuérdense que el video pues ya está siendo grabado y si no nos va a quedar con muchas interferencias la clase. Al final le voy a dar el espacio si ustedes quieren revisar alguna diapositiva o tienen preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos explicando el componente, ¿verdad?, principal del protoplasma. Decíamos que era el agua. Aquí pues hablamos, ustedes saben perfectamente que la célula contiene en un gran porcentaje agua en la mayoría de células, excepto los adipocitos. De hecho, si hablamos de porcentaje, es prácticamente del 70 al 85% que las células de nuestro organismo contienen agua. Ahora bien, dentro de los iones, aquí tenemos el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato y cantidades más pequeñas de sodio, ¿verdad?, de cloruro y de calcio. Cada uno de estos componentes, aunque sean pequeñas cantidades, son importantes para que la célula pueda llevar a cabo, realizar sus funciones. El siguiente componente que habíamos mencionado que estaba dentro del protoplasma son las proteínas. Después del agua podríamos decir que este es uno de los componentes principales. Es la sustancia más abundante en la mayoría de las células y este pues constituye aproximadamente del 10 al 20% de la masa celular. Dentro de los tipos de proteínas pues tenemos las proteínas estructurales y las proteínas funcionales. Sin embargo, no voy a ahondar mucho en este tema porque ya justamente la otra semana tenemos un tema solo de proteínas, en donde yo les voy a explicar, ¿verdad?, la clasificación de las proteínas en cuanto a estructura. Así que no vamos a ahondar eso, pero sí me interesa que les quede claro que después del agua son las proteínas las que tienen mayor porcentaje dentro del protoplasma. Siguiente componente, pues son los lípidos. Los lípidos son varios tipos de sustancias que se agrupan porque tienen una propiedad común. Esta propiedad común y característica es la de ser solubles en disolventes grasos. Dentro de estos lípidos pues tenemos los más importantes, que son los fosfolípidos y el colesterol, que juntos suponen apenas el 2% de la masa total de la célula. Si se fijan, pues cada vez vamos con componentes que tienen un menor porcentaje, pero no significa que sean menos importantes. De hecho, ya vamos a ver la importancia de los lípidos, ¿verdad?, en este caso. Y finalizamos con el último de los componentes del protoplasma, que son los hidratos de carbono. En el caso de los hidratos de carbono, acá si hablamos de funciones estructurales, pues son muy escasas las funciones de los hidratos de carbono con respecto a esto. Sin embargo, sí se encuentran formando parte de algunas moléculas glucoproteicas y también si hablamos de la función quizás que hay que destacar más de los hidratos de carbono es que estos tienen una función en cuanto a nutrición celular. Se almacenan en pequeñas cantidades de hidratos de carbono, ¿verdad?, en forma de glucógeno, que es un polímero insoluble de la glucosa que tiene la característica de poderse despolimerizar y usarse rápidamente para poder aportarle así a la célula la energía que es necesaria, ¿verdad?, para que se lleven a cabo todas esas funciones. Y aquí tienen entonces una imagen en donde les he colocado la estructura de la célula. Ustedes pueden observar la membrana plasmática. Ya vamos a describir cuáles son las características de esa membrana plasmática.
el citoplasma, que lo habíamos descrito, ¿verdad? Dentro de la estructura. Y acá tenemos el núcleo, ¿verdad? Importante. El núcleo es donde nosotros vamos a encontrar todo el material genético y al final, pues, cada uno de los organelos que vamos a comenzar a describir con sus funciones. Comencemos entonces con las estructuras membranosas de la célula. ¿A qué se refiere este término de estructuras membranosas? Pues la mayoría de los organelos de la célula están cubiertos por membranas y estas membranas principalmente están compuestos por lípidos y proteínas. Veamos entonces cuál de ellos contiene este tipo de estructuras. La primera y la que habíamos mencionado desde el inicio es la membrana celular. Luego tenemos la membrana nuclear, que les mencionaba que se encuentra, ¿verdad?, en la parte externa, recubriendo el núcleo. Luego tenemos la membrana del retículo endoplásmico y las membranas de la mitocondria, que de hecho este es muy importante y siempre se lo destaco porque es el único organelo que tiene dos membranas. El resto pues únicamente tiene una. Ya vamos a ver la estructura de las mitocondrias y pues también los lisosomas y el aparato de Golgi contienen esta membrana. Veamos cuáles son las características de la membrana celular. La membrana celular ustedes también la van a encontrar en su libro de texto como membrana plasmática, ¿verdad? Esta es la misma y tiene pues la característica de recubrir la célula. Es una característica también el hecho de que sea elástica, flexible y muy fina. De hecho, el libro de texto les menciona, ¿verdad?, que el grosor es de tan solo de 7.5 a 10 nanómetros. Obviamente, ¿verdad?, esto observado el microscopio y está formado pues casi totalmente por proteínas. Si queremos ver la composición exacta de la membrana celular, pues prácticamente está formado en un 55% por proteínas, un 25% son fosfolípidos, el 13% colesterol, 4% de otros lípidos y en menor porcentaje aún, casi del 2 al 3% de hidratos de carbono. Así que si ustedes se fijan, pues la membrana celular tiene todos estos componentes. En esta imagen que ustedes están observando en este momento tienen, ¿verdad?, una membrana celular. Ustedes la van a observar en su libro de texto y pues ahí se muestra, ¿verdad?, los componentes que acabamos de mencionar. Pueden ver la bicapa lipídica exactamente en este extremo. Aquí se los estoy señalando en este momento para que puedan observar, ¿verdad?, la bicapa lipídica. Ya vamos a ver también las características que ésta posee. En el caso de la barrera lipídica de la membrana celular, pues algo muy importante dentro de sus funciones es que esta impide la penetración del agua, ¿verdad? Su estructura básica consiste entonces en una película fina de doble capa de lípidos, como se observaba en la imagen, en donde cada una contiene una sola molécula de grosor y se encuentran rodeando de forma continua toda la superficie de las célula. Esta bicapa, ¿verdad?, lo que contiene en su mayor porcentaje pues son fosfolípidos. Un extremo de cada molécula de esos fosfolípidos es soluble en agua, pero el otro extremo es insoluble, es decir, un extremo es hidrófilo, mientras que el otro extremo, que es soluble únicamente en grasas, es hidrófobo, ¿verdad? Entonces, esa es una característica especial. El extremo fosfato del fosfolípido es hidrófilo y la porción de ácido graso sería entonces la hidrófoba, para que tengan eso en cuenta. Ahora bien, vamos a pasar a describir el resto de los organelos: el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Empezamos con el retículo endoplásmico.
tal vez ustedes se recuerdan, ¿verdad? En la mayoría, cuando estaban en el colegio, hasta hacían maquetas en donde ilustraban el retículo endoplásmico, que es prácticamente un sistema continuo que está formado por membranas organizadas, formando así como una red. Una característica es que nosotros lo podemos dividir, o existen dos tipos de retículo endoplásmico, que es el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Si se recuerdan, ¿verdad? ¿Por qué es que se da esto? Se debe a la presencia o a la ausencia de los ribosomas en la superficie de eso es lo que prácticamente le da esa característica. En el caso del retículo endoplásmico rugoso, pues almacena y libera las proteínas que son fabricadas por los ribosomas. Aparte, también produce y transporta los lípidos. En el caso del retículo endoplásmico liso, o también ustedes lo van a encontrar en su libro de texto como retículo endoplásmico agranular, produce también segrega y transporta los lípidos hacia el resto de las células junto con las proteínas, ¿verdad?, del retículo endoplásmico rugoso. Acá yo les he compartido también la imagen que tienen en su libro de texto, y estos gránulos, ¿verdad?, o estos puntos que ustedes observan acá son los ribosomas. Por eso es que se le llama, ¿verdad?, como retículo endoplásmico rugoso, y acá en este extremo están observando la ausencia de los ribosomas, y es lo que conocemos como retículo endoplásmico liso o agranular. Pasamos al aparato de Golgi. En el caso del aparato de Golgi, algo bien importante es que el aparato de Golgi funciona asociado, ¿verdad?, al retículo endoplásmico. Por eso se los he compartido posterior, ¿verdad?, a Aquí lo pueden observar ustedes. El aparato de Golgi, también conocido como complejo o cuerpo de Golgi, se encarga de la distribución y del envío de los productos químicos de la célula. Modifica las proteínas y los lípidos que fueron, si se acuerdan en la diapositiva anterior, fueron construidos, ¿verdad?, en el retículo endoplásmico, y pues los prepara para poder ser expulsados hacia el exterior de la célula. Y aquí ustedes lo pueden observar perfectamente en la imagen cómo estos están asociados, ¿verdad?, el retículo endoplásmico, ¿verdad?, con la presencia de los ribosomas, liberando las vesículas a partir del retículo endoplásmico para ser pasadas al aparato de Golgi, y finalmente son expulsadas al exterior de la célula. Es así como funcionan estos dos organelos. Bien. Ahora bien, hablando un poquito de las mitocondrias, aquí pues creo que la mayoría nos ubicamos cuando nos mencionan que la mitocondria es la que proporciona la energía, ¿verdad?, para que la célula pueda llevar a cabo todas sus funciones. Sin embargo, pues no es la única función que tiene la mitocondria. La mitocondria también participa en la respiración celular, ¿verdad?, aparte de la producción de ATP, que es el tipo de energía química, y lo que les había mencionado es que posee dos membranas, ¿verdad? Este es el único organelo que las posee y que tiene su propio material genético, aparte de poseer enzimas respiratorias para desarrollar la función de la respiración celular. Ya los ribosomas pues ya los describimos con el retículo endoplásmico, y pues su función es la síntesis proteica. Y ya solo nos quedan los lisosomas. En el caso de los lisosomas, aquí ustedes los pueden observar. Estos son unos saquitos esféricos que contienen enzimas digestivas y se encargan, como su nombre lo dice, de la digestión de la materia orgánica. Cuando la célula muere, pues estos saquitos se rompen y esas enzimas van a ser liberadas, ¿verdad?, y se encargan de digerir esos componentes celulares. Así que esa es la función principal de los lisosomas. El que se me queda son los peroxisomas. Se recuerdan que los habíamos mencionado, pues nada más para que conozcan la función principal de los peroxisomas es catabolizar los ácidos grasos, principalmente
principalmente los de cadena larga. Aquí pueden observar otra estructura de la mitocondria. Observan su membrana interna, la membrana externa, ¿verdad? Y las dos funciones principales que habíamos ya mencionado de este organelo. Ahora que ya describimos cada uno de esos organelos, importantísimo es hablar de cómo se obtiene la energía a partir de los nutrientes. Prácticamente se extrae la energía a partir del oxígeno, ¿verdad? Y todos los alimentos, ya sea los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, todos estos hidratos de carbono al final pues son transformados en glucosa en el tracto digestivo, ¿verdad? Estas proteínas también pasan o se convierten en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos, y es así como las reacciones oxidativas se van a producir dentro de la mitocondria, ¿verdad? Y finalmente pues se libera energía en forma de ATP o energía química que finalmente va a poder ser utilizada para que se lleven a cabo todas las reacciones metabólicas. En el núcleo y en el nucleolo, lo más importante que tenemos que destacar es que el núcleo contiene pues la información genética. Este es el que contiene grandes cantidades de ADN. En cuanto a los nucleolos, pues pueden haber más de uno, ¿verdad? En la mayoría de las células, y estos pues contienen el ARN, y es así como contenemos entonces esta información genética en estas estructuras. Pasemos ahora a hablar un poquito acerca de la nutrición, ¿verdad? La nutrición celular, y eso también es importante. Si una célula pues necesita vivir, crecer, reproducirse, pues obviamente también necesita obtener esos nutrientes y otras sustancias a partir de los líquidos que circulan, ¿verdad? Así es como la célula se nutre. La mayoría de todas las sustancias que se obtienen tienen que atravesar la membrana celular, y esto lo hacen a través de difusión y en algunos casos por transporte activo. La difusión, ¿qué significa? Pues esto implica un movimiento simple a través de las membranas, y es así entonces como se terminan desplazando, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de este proceso, que es el de endocitosis, proceso por el cual van a ingresar a la célula ya sea solutos, moléculas y partículas de distintos tipos. Este proceso, pues si se fijan aquí en la imagen les he colocado, consta de una invaginación de la membrana plasmática, formando así vesículas cuyo contenido va a ser transportado desde el exterior hacia el interior de la célula. Y así es como ustedes están viendo acá, ¿verdad? La invaginación que se forma justamente a este nivel, y aquí tenemos ya, ¿verdad? En esta parte una vesícula que contiene ya todos esos nutrientes. Vamos a ver la siguiente diapositiva, y aquí tenemos el proceso de pinocitosis. ¿A qué se refiere este término? Pinocitosis es la ingestión de sustancias disueltas en forma de pequeñas gotitas líquidas. Se forman pequeñas vacuolas pinocíticas que se pueden reunir formando así vacuolas de mayor tamaño. Y aquí ustedes pueden observar la fagocitosis, que es el otro proceso. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Cuando la endocitosis, que es el proceso general de la nutrición de la célula, da lugar a la captura de partículas de mayor tamaño, bacterias, células enteras o porciones de tejido degenerado, entonces recibe el nombre de fagocitosis. Pero cuando son solamente porciones de líquido o partículas pequeñas las que se capturan, entonces recibe el nombre de pinocitosis, ¿verdad? Esa es la diferencia de ambos procesos.
Y ya para ir finalizando, pues el último de los objetivos, si se recuerda, nos pedía mencionar qué tipos de célula muestran el movimiento amibiano, el sistema de locomoción de las células, ¿verdad? Este tipo de movimientos lo tenemos en diferentes células de nuestro organismo, como por ejemplo el caso de los leucocitos. Los leucocitos, cuando salen de la sangre hacia los tejidos, ¿verdad?, en forma de macrófagos tisulares, realizan este tipo de movimientos. Otro tipo de células también que pueden moverse o desplazarse a través de este tipo de movimientos son los fibroblastos. Vamos a ver, permítanme que se dejó de compartir. ¿Están viendo en este momento la presentación? No. No. No se ve nada. No, todavía no. No sé qué pasó, que se dejó de compartir. Ahorita se las comparto nuevamente. Ahora sí. Sí, ahora sí ya se ve. Ok. Vamos a ver a dónde nos habíamos quedado. Ya estábamos casi finalizando, chicos, pero no sé por qué nos sacó la pantalla. Acá estábamos. Nos habíamos quedado en los leucocitos, ¿verdad? Que era uno de los que les había mencionado. Nos hace falta entonces más, ¿verdad? Porque no son solamente esas. Dentro de los ejemplos, pues también están los fibroblastos que se mueven hacia una zona dañada para poder reparar el daño, incluso las células germinales de la piel, que aunque normalmente son células sésiles, se desplazan hacia una zona de un corte para poder reparar así cualquier desgarro. Y por último, quizás la que casi todos se imaginan, ¿verdad? Especialmente importante es en el caso del desarrollo embrionario y el feto, ¿verdad? Después de la fertilización de un óvulo. También en este caso, pues las células embrionarias deben migrar largas distancias desde su lugar de origen hacia algunas zonas para poder llegar, ¿verdad?, a desarrollar una estructura específica. Así que todas esas son ejemplos de células que se desplazan a través de este tipo de movimiento. Esta imagen ustedes también la van a encontrar en el libro de texto, ¿verdad?, en donde les muestra cómo es que se lleva a cabo este tipo de movimiento en toda la célula con relación al entorno. Y pues prácticamente comienza con la protrusión de un pseudópodo desde un extremo de la célula que finalmente se proyecta a distancia y se asegura en una zona ya pues nueva, ¿verdad? Así es como se lleva a cabo. Con esto finalizamos. Quiero que revisen bien el capítulo. Absolutamente toda la clase está tomada del capítulo 2 de la 13ª edición de Guyton, hasta las imágenes, ¿verdad? Para que ustedes vean que se los he ido poniendo justo en el orden en el que lo van a encontrar en su libro de texto. No se queden únicamente con la presentación, pues es cierto, el video les va a quedar subido en la plataforma, pero pues ustedes tienen que revisar el capítulo completo. Esto es nada más una guía de su clase. Ahora, si tienen dudas o preguntas con respecto al tema, ¿verdad?, podemos entonces encender los micrófonos. Buenos días, doctora. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Acerca sobre qué diferencia hay en la nutrición de la célula respecto a la pinocitosis y la fagocitosis, o estas se realizan en el mismo momento y nutre de igual forma a la célula. No, se refiere al tipo de sustancia, el tipo de partículas. Por eso les explicaba yo, el término de endocitosis es el término general para la nutrición de
la célula. Cuando hablábamos de pinocitosis son partículas de pequeño tamaño, líquidas, pero en el caso de la fagocitosis ya son de mayor tamaño. Incluso les menciona el libro de texto, bacterias enteras, ¿verdad? O incluso tejido degenerado. Entonces es diferente según el tipo de sustancia. Gracias. Doctora, ya tengo una pregunta. Vamos a ver. Cuando habla de la endocitosis, la palabra invaginación, ¿qué es lo que dijo que hace que para que entren los nutrientes? Exacto. O sea, ¿a qué se refiere en sí la palabra invaginación? Es como formar una vesícula. Por eso en la imagen, vamos a ver si puedo retroceder acá. Creo que es esta. Acá está. Si se fijan, esto es una invaginación. Tú te fijas, aquí estamos a nivel de la membrana, ¿verdad? Y se forma entonces esta vesícula hacia adentro para permitir que ya ingresen los nutrientes, ¿verdad? Entonces, esto es una invaginación. Está igual, creo, en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Aquí está otra vez, formando entonces esta vesícula que va a ser introducida ya con los nutrientes. Doctora, entonces se podría decir que se forma un surco para que entren los nutrientes y al entrar ellos se cierran. Exactamente, más o menos así como un surco. Yo tengo una pregunta respecto a los lisosomas. Casi no se escucha. Si le puedes dar un poquito o hablar un poquito más fuerte. Yo tengo una pregunta respecto a los lisosomas. A ver, vamos a ver. Como usted dijo, contiene enzimas que degradan, ¿verdad? Pero para Sí. que éste lleve a cabo su función es necesario que rompa su membrana. Sí, tienen que liberarse. Por eso dice que son unos saquitos que se rompen. Tienen que romperse para que estos puedan ejercer su función. Si no, pues no se podrían liberar esas enzimas. Gracias. Sí, doctora, yo quería comentarle que la última imagen no se vio, entonces quería preguntarle como en qué lugar podemos encontrarlo del libro, en qué página. Está en el capítulo 2. Tienen que revisar el capítulo 2, no es una página. El capítulo 2 completo, todito, es de la célula y sus funciones. La última imagen es donde les puse el libro de texto. Doctora, Capítulo 2. puede decir su correo, porque le quieren enviar una incapacidad a una persona que no pudo estar en la clase hoy. Ah, sí, perfecto. Es carolina.pineda@ues.edu.sb. Igual Las en la páginas son clase de cuando se las a la suba, ahí les va a quedar. No sé quién estaba preguntando por lo de las páginas del capítulo 2, pero son de la 11 a la 25, el capítulo 2 en el libro de Gaitan. Ok. Vaya, chicos, antes de finalizar, porque tienen otra clase después, se recuerdan que ayer quedamos pendientes con el representante del grupo. No sé si ustedes ya se pusieron de acuerdo quién va a ser el representante. Lo ideal es que sean 2 personas. Ya habíamos quedado con usted, doctora. Pero no me escribieron. Le mandé un correo yo. Ahorita. Ayer se lo mandé. No me ha caído, no tengo ningún correo. Es más, lo tengo abierto ahorita. Si querés reenviármelo, carolina.pineda@ues.edu.sb. Ok, permítame, ahorita se lo voy a reenviar. Y quiero ver, ¿solamente serías tú o hay otra persona? Hay otra persona más que es Alejandro Miranda. Ya ahí van los números de los dos, los correos y todo. Ya se lo voy a reenviar. Doctora. Hola. ¿A qué hora
Va a subir esta grabación. Pues espero que se termine de guardar y se la subo inmediatamente. Ya hoy en la mañana la van a tener. Ok, gracias. Ujú. Bueno, entonces voy a estar pendiente del correo, ¿verdad? Para saber los nombres de sus representantes. Y a las 8 tienen la clase con doctora Mengíbar. Estén pendientes. Si hay algún compañero que no ha podido ingresar, por favor, indíquenle, ¿verdad? Que no pueden perder sus clases. Ya al inicio, pues les explicaba la importancia de la asistencia. Siempre se va a estar descargando la lista para saber si ustedes están asistiendo o no. Pues si no, no van a tener el 80% necesario, ¿verdad? De sus asistencias a clases y eso es importante. Así que aquí finalizamos, ¿verdad? Y ya más, en unos minutitos se conecta la doctora para que continúen con la siguiente clase. Siempre en este mismo enlace. No, en el otro. Sería. Sí, ya está. Entren, bueno, si están como invitados, pues sí, en el enlace. Y si ustedes, pues ya enviaron la solicitud en el calendario, pues solo dan ahí clic y ya está. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Solo denme un segundo, voy a comenzar a grabar. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar la clase, jóvenes. Buenos días. Mi nombre es Marina Mengíbar. Soy docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas. Aquí está mi correo institucional, marina.mengíbar@ues.edu.sb. Cualquier consulta en el transcurso de la clase, pues pueden habilitar el micrófono y me la hacen. No hay problema. Bien. Objetivos de la clase. Vamos a describir la barrera lipídica, esquematizar los diferentes tipos de transporte, describir la composición de los líquidos intra y extracelular. Vamos a hablar de difusión, la diferencia de la difusión con las diferentes sustancias que se difunden, diferentes tipos de difusión, factores que influyen para la difusión, que es la ósmosis. Vamos a hablar de presión osmótica hidrostática, definir transporte activo, tipos de transporte activo y el mecanismo básico por el cual se lleva a cabo el transporte activo. Ya tuvieron la primera clase, ¿verdad? Ya hablaron acerca de los fosfolípidos. Este solo es como un recordatorio nada más. Acordémonos que la membrana de las células tienen una bicapa lipídica. Una capa arriba con sus fosfolípidos. Estos rojos son las cabecitas fosfatos del fosfolípido. Como su nombre lo dice, aparte de fosfato tiene lípidos. Y los lípidos son las colitas que vemos que van para el centro de la membrana. Entonces, igual tiene otra capa abajo y sus colitas siempre van para el centro de la membrana. Entonces, en la parte del centro, todo esto es puro lípido, puro contenido lipídico. ¿Por qué está distribuida de esta forma la membrana celulares? Bueno, porque la célula en su parte de afuera está en contacto con líquido, pero en la parte de adentro también hay líquido. La de afuera se va a llamar líquido extracelular, el de adentro recibe el nombre de líquido intracelular. Entonces, algo que hay que tener también en mente es que tenemos proteínas dentro de las membranas de las células y que estas proteínas, muchas de ellas son proteínas integrales. Quiere decir que atraviesan toda la membrana de la célula. Esto es muy importante porque estas proteínas pueden ser proteínas de canal, es decir, que tengan una abertura en medio, como que fuera un tubito o una pajillita, y que ese canal permite el paso de sustancias, pero también pueden ser proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras se diferencian de las de canal en que no tienen el paso abierto, sino que tienen un sitio activo en donde va a llegar la molécula
específica para esa proteína y al unirse a esa molécula va a permitir el paso de esa molécula a través de la proteína para dentro de la célula o viceversa. De adentro de la célula puede salir una molécula. Entonces, ya vimos cómo está compuesta la bicapa de las células y cuando hablamos de células, acordémonos que son todas las células del cuerpo. Tenemos glóbulos rojos, tenemos plaquetas, esas solo son células de la sangre, ¿verdad? Glóbulos blancos, pero también tenemos las células del tejido muscular, las células del tejido adiposo, células cerebrales, tejido nervioso, muscular, etc. Entonces estamos hablando de todas las células del cuerpo con la misma estructura. Acordémonos que esta bicapa, sus partes lipídicas que van hacia adentro, se unen entre ellas, tienen una fuerza de atracción conocida como fuerza de Van der Waals, que son muy importantes porque estas fuerzas mantienen la unión de los lípidos en la parte de en medio de la bicapa lipídica. Entonces, hablemos de la composición de lo que hay en el líquido extracelular y de lo que hay en el líquido intracelular. Si nos fijamos, de todas estas sustancias hay tanto afuera de la célula como adentro de la célula. Lo que varía son las cantidades en las que se encuentran. Hay sodio, hay potasio, calcio, magnesio, cloro. Todo esto son iones, bicarbonato, fosfatos, que son búferes, sulfatos, hay glucosa, aminoácidos, colesterol, lípidos. Pero también hay gases, hay oxígeno, hay CO2. Todo esto tiene un pH o una concentración de hidrógeno, ¿verdad? Hay proteínas también. Entonces, ¿cuál es el ion? Vamos a hablar de los iones. ¿Cuál es el ion más importante en el líquido extracelular? Fíjense bien, es el ion sodio, porque está en mayor cantidad, 142.000 equivalentes afuera de la célula, y miren, adentro apenas hay 10.000 equivalentes de sodio. ¿Cuál es el ion más abundante adentro de la célula? Es el potasio. Adentro de la célula hay 140.000 equivalentes y afuera apenas hay 4.000 equivalentes. Entonces estos dos iones son bien importantes porque son básicos para el funcionamiento de las células y para muchas funciones que vamos a ver de aquí en adelante en fisiología. Entonces, si les pregunto cuál es el ion más importante afuera, sodio, adentro, potasio. Pero acordémonos también, ¿verdad?, de las cantidades de agua que hay en los compartimientos y que tenemos diferentes tipos de compartimientos fisiológicos. Tenemos adentro de la célula el compartimiento intracelular, en donde el 40% del agua del cuerpo está en el espacio intracelular. Afuera de la célula se clasifican dos, en intersticio, que es el líquido que está bañando las células del cuerpo, y el intravascular, que es el líquido que va propiamente en la circulación sanguínea, ya sea arteria o vena. Entonces, a nivel del intersticio, el 16% corresponde a agua y el 4% a nivel intravascular. Entonces, la mayor cantidad de agua se encuentra básicamente adentro de las células. Este dibujo lo traigo porque es muy esquemático y porque me sirve para explicarles dos cosas. Uno, el gradiente eléctrico, y otro, el gradiente de concentración, que son dos cosas distintas. Cuando lo mezclamos podemos hablar de gradiente electroquímico. ¿A qué nos referimos? Afuera de la célula les dije que el más abundante es el sodio, como ion. El sodio tiene carga positiva, y siendo el más abundante fuera de la célula de los iones, le va a dar afuera de la membrana celular carga positiva a la membrana celular. Adentro, el ion más importante es el potasio. Lo tenemos aquí de forma abundante, pero si ustedes se fijan, adentro de la célula la carga no es positiva como la del potasio. La carga es negativa. ¿A qué se debe entonces la negatividad que tiene eléctricamente hablando adentro de la célula? Se debe a las proteínas que si ustedes se fijan en el dibujo, están de forma grande, abundantes, y tiene bastante carga negativa adentro de ella. Entonces las proteínas y también los grupos fosfatos le dan bastante
abundancia de carga negativa a la célula por su parte interna. Pero ¿para qué me sirve saber esto de que afuera hay carga positiva y adentro hay carga negativa? Porque eso genera un gradiente eléctrico. Y las sustancias, cuando nosotros hablamos de transporte de membrana, estamos hablando de sustancias que van a entrar a la célula, pero también estamos hablando de sustancias que van a salir de la célula. Cuando una sustancia se va a mover desde un lugar en donde está más abundante a un espacio en donde haya menos cantidad de esas sustancias. Así, por ejemplo, el sodio es el más abundante en el líquido extracelular. A él se le va a hacer fácil entrar a la célula, porque miren, adentro hay tan poquito sodio que por gradiente de concentración el sodio va a poder entrar. Pero también la membrana tiene un gradiente eléctrico y adentro está negativo y el sodio tiene carga positiva. Recuerden que signos iguales se repelen. ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. No, ok. Signos iguales. ¿Sí? No, pero Suman. Ok, continuemos. Acuérdense que signos iguales se repelen, pero signos contrarios se atraen. Entonces, por gradiente eléctrico, al sodio se le va a hacer fácil entrar porque él tiene carga positiva y adentro está negativo. Son signos contrarios, entonces se atraen. Pero fíjense qué pasa con el potasio. El potasio está más abundante adentro y afuera hay bien poquito. Por gradiente de concentración, el potasio se le hace fácil salir. Pero ¿qué pasa por gradiente eléctrico? Afuera está positivo y él es positivo. Signos iguales se repelen. Entonces, por gradiente eléctrico se le hace un poquito difícil salir. Aunque por gradiente de concentración sí se le haga más fácil. En ese sentido, la mayoría de las veces cuando hay una compuerta abierta o una proteína que sirven de compuertas abiertas para dar paso a los iones, el sodio, como se le hace fácil entrar tanto por gradiente eléctrico como por gradiente de concentración, entran 3 sodios. Pero al potasio se le hace fácil salir por gradiente de concentración, pero un poquito difícil por gradiente eléctrico, entonces solamente salen 2 potasios. Bien, cuando hablamos de difusión, tenemos que tener en mente que las moléculas que andan en nuestro cuerpo, todas esas cantidades de iones, de gases, etcétera, glucosa, aminoácidos, todo eso, andan dispersas en el líquido extracelular y andan moviéndose constantemente. Cuando estas partículas se mueven constantemente, chocan entre ellas. Esto genera energía, que es conocida como energía cinética o energía de movimiento. Esto es muy importante porque esta energía de movimiento o energía cinética es la que va a permitir también que este ion pueda entrar a la célula o salir de ella. Entonces, ya entrando en sí al tema, transporte de membrana. ¿Cómo es que se van a transportar todas estas sustancias, ya sea para adentro o para afuera de la célula? Hay 2 tipos de transportes. Uno le vamos a llamar transporte pasivo, que es donde entra la difusión, y el otro le vamos a llamar transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que la única diferencia es que el transporte activo va a ocupar energía y la difusión no ocupa energía, más que la energía cinética, que es la propia energía del movimiento de las partículas. En la difusión la dividimos en 2, en difusión simple y en difusión facilitada. Fíjense que la difusión simple, como su nombre lo dice, es sencillo. La sustancia entra de forma directa atravesando toda la bicapa lipídica o entra a través de una proteína de canal. Esta es una proteína integral, pero en medio tiene un huequito que permite el paso directo de la sustancia. ¿Quiénes son los que entran por difusión simple? Principalmente va a ser, vamos a regresar. Los que entran por difusión simple son los gases. Los que entran así como Juan por su casa y atraviesan toda la membrana celular son la mayoría de los gases. CO2, oxígeno, el alcohol también entra por difusión simple, pero ¿por qué es que ellos pueden penetrar fácilmente la bicapa?
Fácil, porque ellos son hidrofóbicos, son afines a lípidos y por lo tanto, ¿verdad?, pueden penetrar fácilmente la membrana. Los que ocupan proteína de canal, aquí tenemos uno de los que ocupa proteína de canal para entrar fácilmente por difusión simple, es el agua, pero ese mecanismo recibe un nombre específico llamado ósmosis, ya lo vamos a ver más adelante. La difusión facilitada, la diferencia con la simple, si ustedes se fijan, es en la proteína. La proteína tiene unos puntitos rojos y estos puntitos son unos puntos de unión de la molécula. Entonces, en la difusión facilitada, esta proteína, conocida como proteína de transporte, tiene un sitio donde la molécula se va a unir y al unirse allí va a penetrar a la molécula o la va a sacar dependiendo de la función que tenga que ejercer. El transporte activo, ya dijimos, la diferencia con este es que ocupa energía, pero siempre ocupa proteína de transporte. Entonces, hablemos de la ósmosis, que dijimos que es un tipo de difusión simple con la diferencia que tiene una proteína de canal. El agua va a atravesar las membranas a través de unas proteínas de canal que le dan una apertura para que ella entre fácilmente o salga. ¿Cómo se va a mover el agua? Se va a mover de donde haya mayor concentración de agua a donde haya menor concentración de agua. En este ejemplo nos pone el libro, si a este lado hubiera solución salina, estos son solutos, el agua es el solvente natural del cuerpo y de todas las sustancias casi, ¿sí? El agua está en este compartimiento más concentrado, entonces al agua se le va a hacer fácil poder entrar por ósmosis, de donde está más concentración de agua a donde hay menos concentración de agua. Fíjense que estos canales proteicos que están en la membrana y que permiten el paso del agua tienen un nombre específico y son llamadas acuaporinas. Entonces las acuaporinas son muy importantes, hay varios tipos de acuaporinas ya descritas, ¿verdad?, en fisiología y que tienen su importancia fisiológica. Pero la ósmosis, ese movimiento de agua, no es, voy a retroceder a la diapositiva, no es que todo el agua va a entrar simple y sencillamente porque aquí hay un montón y aquí casi no hay, todo el agua va a pasar. No, eso no puede estar pasando en nuestro cuerpo, porque si pasara, si esta fuera una célula de verdad y todo el agua se entrara, esta célula puede estallar. Porque las membranas se va a hinchar tanto de agua que la membrana va a terminar por estallarse. Entonces, eso no se puede estar dando en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay dos mecanismos muy importantes para detener la ósmosis. Una es la presión hidrostática, la presión propia que ejerce el agua, y la otra es la presión osmótica. Entonces, para que entendamos un poquito estos dos conceptos, nuestro libro de texto nos pone esta figura. Nos pone una cámara A y una cámara B. En la cámara A nos ponen muchos solutos. En la cámara B nos ponen solamente agua. Fíjense que la cámara B estaba llena hasta este nivel. ¿Qué pasó? El agua por ósmosis se empezó a mover desde donde había mayor concentración de agua hasta donde había menor concentración de agua y había mucho soluto. Entonces el agua se movió a través de la membrana semipermeable y atravesó a la otra cámara. Llegó en un punto de equilibrio en donde esta agua ejerció una presión hidrostática, una presión de fuerza ejercida por la propia agua. Y esto permitió detener la ósmosis, pero también se dio una presión osmótica. Aquí, en esta parte de arriba, se está ejerciendo la presión hidrostática o la fuerza del agua para detener el flujo del agua. Y aquí en la membrana plasmática se ejerció la presión osmótica, de tal forma que hubo como un cierre, por así decirlo, los canales y se detuvo la ósmosis. ¿Por qué hace esto nuestro cuerpo? Porque tiene que ocupar mecanismos de defensa, porque como les digo, si todo el agua traspasara dentro de una célula, corremos el riesgo de que esa célula se rompa, se hinche tanto y se rompa la membrana. Entonces, tanto la presión hidrostática como la presión osmótica detienen la ósmosis y deja el agua de pasar al otro compartimiento. Bien, vamos a pasar, ¿verdad? Les voy a comentar un poquito acerca de las proteínas, principalmente las proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras las vamos a utilizar, como bien les dije anteriormente, tanto para la difusión facilitada como para el transporte
transporte activo. Para la difusión simple, estas son proteínas de canal. Dijimos que todos los que pasan por difusión simple, porque son sustancias lipofílicas afines a lípidos, son los gases como el oxígeno, el CO2, pero también el alcohol. Una de las sustancias que pasa por difusión facilitada es glucosa. Y fíjense que el transportador de la glucosa recibe un nombre que desde ya váyanse aprendiéndoselo. Se llama GLUT. Hay varios tipos de GLUT. Ahorita hay alrededor de 5 GLUT conocidos. Depende de dónde están ubicados y en sí la función que ejercen. Así, por ejemplo, el GLUT1 está en cerebro, el GLUT2 está en páncreas, en hígado. El 3 no recuerdo muy bien ahorita dónde, pero el 4, que es muy importante, está en tejido muscular y tejido adiposo. Y el 5 sirve más que todo para el transporte de fructosa. Entonces los GLUT son bien importantes porque hay muchas patologías y algunos tipos de diabetes ocasionados por alteraciones de este transportador de la glucosa conocido como GLUT. Principalmente el GLUT4 es uno de los que puede dar mayores problemas. Decíamos de que estas proteínas transportadoras, les voy a explicar más o menos cómo funcionan, y estas proteínas transportadoras me va a servir tanto para difusión facilitada como para transporte activo. Estas proteínas transportadoras son proteínas integrales que atraviesan toda la membrana y usualmente tienen una compuerta, tienen esta forma, ella usualmente está cerrada. Este ejemplo es una proteína transportadora de sodio. El sodio llegó y se posicionó en su sitio activo y la compuerta se abrió y permitió, ya dijimos, la entrada de sodio. El sodio entró por gradiente de concentración, pero también por gradiente eléctrico. 3 moléculas de sodio entran. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio, su proteína tiene su compuerta por dentro, porque el potasio está más abundante adentro de la célula. Entonces el potasio se va a unir a su sitio activo y la compuerta se va a abrir. Cuando la compuerta se abre van a salir 2 potasios. Sale por gradiente de concentración, pero se le dificulta un poquito por gradiente eléctrico. Pero existen 4 tipos de canales iónicos. Y fíjense que estas diapositivas y estos esquemas, si quiero que les presten mucha atención, son de la fisiología tortora, estos no son de su libro de texto. No es objetivo de la clase, pero lo traigo porque necesito que los conozcan. Estos están descritos, los 4 tipos de canales iónicos existentes están en sistema nervioso central, los 4. En otras células puede que solamente haya de un tipo más y de otros menos. Pero los 4 están en el sistema nervioso central. Tenemos los canales pasivos. Los canales pasivos están descritos que son canales casi como el que les acabo de explicar, pero que ellos tienen las compuertas cerradas y se están abriendo constantemente. Se cierran, se abren, se cierran, se abren de forma constante, permitiendo la entrada o la salida de iones. Tenemos otro tipo de canal conocido como dependiente de ligando. Ligando quiere decir que tiene que llegar una sustancia a unirse, que esta sustancia va a ser el efecto de una llave, y al unirse a la proteína donde está la cerradura, va a abrir a la proteína para que dé el paso de iones. Ejemplo de un ligando, la acetilcolina. La acetilcolina se unió al receptor y permitió la entrada, miren, ¿de qué ion? Del sodio. Acetilcolina es un neurotransmisor que está muy abundante en el sistema nervioso central. Se une a la proteína y al unirse entra sodio. El otro tipo de canal es el canal activado de forma mecánica, y este está descrito en nuestro sistema nervioso central a nivel de mecanorreceptores, quimiorreceptores, varoreceptores, pero también a nivel de oído. Cuando nosotros emitimos un sonido, mi membrana timpánica ejerce una vibración, y ese es un estímulo mecánico para que se activen los canales. Este estímulo mecánico va a permitir la apertura del canal, y en este ejemplo entra el sodio. Entonces estos son canales activados de forma mecánica. Estamos hablando solo de tipo de canales iónicos, solo permiten entrada o salida de iones. Y el otro tipo de canal iónico es el dependiente de voltaje. Le dije que dentro de la célula hay una carga negativa, y esta carga negativa se expresa en voltios. Adentro de las células nerviosas el voltaje
voltaje anda en menos 70 milivoltios. Adentro de una célula del tejido muscular, el voltaje anda alrededor de menos 90 milivoltios. O sea, dependiendo de la célula, si es tejido nervioso, muscular, así va a depender el voltaje que tiene adentro la célula. Entonces, fíjese que hubo un estímulo, eso lo van a ir viendo más adelante, poco a poco, que va a permitir el cambio de voltaje. Y aquí cambió de menos 70 a menos 50, bajó el voltaje. Ese cambio de voltaje permitió la apertura del canal. Entonces, este canal, en este ejemplo, permitió la salida de potasio. Entonces, repitiendo, 4 tipos de canales iónicos tiene mi cuerpo. El canal pasivo, que se abre constantemente. El dependiente del ligando, que necesita un ligando para poder abrirse. El activado mecánicamente, que necesita un estímulo mecánico para abrirse. Y el dependiente de voltaje, que necesita un cambio de voltaje dentro de la membrana para poder abrirse. Todas esas proteínas, ¿verdad? Son proteínas que van a servir para la difusión. Pero hay factores que afectan la difusión. O sea que no solo depende del gradiente de concentración, ni solo depende del gradiente eléctrico para que se dé la difusión. Hay otros factores que afectan. El gradiente de concentración, ya lo mencionamos. Otro factor es la temperatura. Si tenemos, nuestro cuerpo tiene una temperatura de 37 grados centígrados. Temperaturas más altas, si a usted le da fiebre, van a permitir una mayor difusión de las moléculas. Si por el contrario usted entra en hipotermia, temperaturas bajas, eso va a disminuir la difusión de las moléculas. La masa de la molécula, si la masa o el peso molecular es muy pesado, esa molécula no va a difundir, no va a poder atravesar las membranas de la célula. Ejemplo, las proteínas. Las proteínas tienen un alto peso molecular, entonces ellas no pueden difundir, ellas no van a atravesar las membranas. Para ponerles un ejemplo un poquito más clínico, usted va al laboratorio y se toma una muestra de orina. Si usted es curioso, en las muestras generales de orina le reportan proteínas. Lo normal es que salga negativo, que usted no tenga proteínas en orina. ¿Qué pasa si usted está con fiebre y fue con fiebre a tomarse la muestra de orina? La temperatura, el aumento de la fiebre en su cuerpo puede hacer que salga alguna proteína porque permitió mayor difusión de las moléculas. Entonces, esto puede ser normal de proteínas si usted fue con fiebre al laboratorio a tomarse la muestra. ¿Qué pasa si usted no iba con fiebre y le salieron proteínas en la orina? Lo otro que puede estar pasando es que el glomérulo del riñón está inflamado. Eso se llama glomerulonefritis. Al estar inflamado, dejó pasar la molécula de proteínas y las proteínas salieron en orina. Ya eso ya es patológico. Entonces, las proteínas no deberían de salir por orina, pero de forma fisiológica sale si usted tiene fiebre. O de forma patológica sale si usted dio la muestra, no tenía fiebre, pero salieron, entonces quiere decir de que algo está pasando en esa membrana que está dejando pasar esa proteína. Esa membrana está inflamada. La superficie afecta la difusión. Pongamos otro ejemplo clínico. Acordémonos que estamos hablando de difusión y no solamente hablamos de difusión de iones como sodio, potasio, que sí son de los más importantes que vamos a ver en fisiología, sino que hablamos también de difusión de gases, de oxígeno, de CO2, básicos para la respiración. Si usted tiene un paciente enfermo de los pulmones, pongamos un paciente EPOC, los pacientes con EPOC suelen ser enfisematosos o bronquíticos crónicos. Si es enfisematoso, es un paciente que tiene destrucción de los alvéolos pulmonares. Entonces, en los alvéolos pulmonares se tiene que estar dando el intercambio de oxígeno y CO2, pero ese pulmón está dañado. De los 3 lóbulos del pulmón, digamos, uno está dañado y solo tiene 2 buenos. Obviamente la superficie de intercambio gaseoso en el pulmón va a estar disminuido. Entonces, si está disminuida la superficie, hay menor difusión. Pero si usted y yo estamos normales y sanos de nuestros pulmones, tenemos una amplia superficie pulmonar y por lo tanto a mayor superficie vamos a tener mayor difusión
de los gases, CO2 y oxígeno. Pero en estos pacientitos que tienen daño pulmonar, su superficie se ve reducida, por lo tanto a ellos tienden a acumular CO2 y les cuesta mucho introducir el oxígeno a su cuerpo. La otra factor que afecta a la difusión es la distancia de difusión, y cuando hablamos de distancia nos referimos al grosor de la membrana que tiene que atravesar esa molécula para poder difundir. Volvamos a poner el ejemplo del pulmón como membrana. Si usted tiene un paciente con COVID-19, sabemos que el COVID-19 está ocasionando en casos severos con comorbilidades inflamación de los alvéolos. Está ocasionando un proceso inflamatorio tan severo a nivel pulmonar que a estos pacientitos les está costando respirar. ¿Por qué? Porque está tan inflamada la pared del alvéolo que tienen que atravesar una distancia de difusión más grande del CO2 y el oxígeno para entrar y el CO2 para salir, por supuesto, que se dificulta el traspaso de estos gases. Entonces, como se ve dificultado el traspaso, estos pacientitos tienden a tener dificultad respiratoria porque no pueden meter el oxígeno y les cuesta sacar el CO2. Y cuando les ponemos un saturómetro en el dedo, que eso me mide la saturación de oxígeno, están desaturando con saturaciones abajo del 90% de oxígeno. Entonces, esa distancia de difusión que tiene que recorrer la molécula es muy importante. A mayor distancia, menor difusión. Si la distancia es más pequeña, menor grosor de la membrana, mayor difusión. Veamos la velocidad de difusión con este esquema. En la velocidad de difusión veamos cómo varía para la difusión simple con la difusión facilitada. Si ustedes se fijan, la de la difusión simple es lineal. A mayor concentración de las moléculas, más rápido la molécula está difundiendo. Pero el de la difusión facilitada, veamos que tiene un tope, tiene una velocidad máxima. Y cuando llega a este tope se mantiene de una forma constante. ¿A qué se debe que la difusión simple sí sea lineal y que la difusión facilitada sea una curva y se mantenga a una velocidad máxima constante cuando llega a la saturación? Precisamente se debe a la diferencia de proteínas. Dijimos que la difusión simple es una proteína de canal. Es como que usted va a un estadio y cuando ya va a salir, le abren todas las compuertas y usted fácilmente sale. Toda la gente empieza a salir, y van saliendo de forma constante sin ningún problema porque le abren el portón completo y un montón de gente va saliendo. Pero ¿qué pasa con la difusión facilitada? Dijimos que es una proteína de transporte y que esa proteína de transporte tiene unos puntitos rojos que eran los sitios activos. Es como cuando usted va al banco y empieza a hacer cola y solamente están atendiendo 3 cajeros, o póngale que están atendiendo 5. Si los 5 cajeros en ese momento están llenos, usted tiene que esperar a que se vacíe uno para poder avanzar y seguir. Lo mismo pasa con la difusión facilitada. Las proteínas de transporte se saturan, se llenan sus sitios activos y tienen que esperar a que esa proteína se vacíe y haga el intercambio de la molécula que tenga que hacer para que otra molécula llegue al sitio activo. Entonces, llega un punto en que la proteína se satura y por eso, por más moléculas que haya, hay una velocidad máxima constante. Vamos a empezar a hablar acerca del transporte activo. Fíjense que el transporte activo se clasifica en 2. Así como la difusión se clasifica en 2, simple y facilitada, transporte activo se clasifica en 2, primario y secundario. El transporte activo primario se llama primario porque dijimos que el transporte activo ocupa energía, pero el primario, la energía que ocupa es directamente de la molécula de ATP, que es una molécula energética del cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos de ejemplo la bomba sodio-potasio ATPasa, una bomba muy importante en mi cuerpo y que sirve para muchas cosas. El ATP quiere decir adenosina trifosfato, o sea que hay 3 fósforos en esta molécula. Cuando uno de los fósforos es liberado, fíjense que aquí se libera un fósforo y la molécula quedó solamente con 2 fósforos. Entonces quedó con nombre de adenosina difosfato, 2 fósforos. Cuando sucedió esta hidrólisis de liberación de fosfato, se liberó energía. Al
liberar energía, el ATP, va a activar al transporte activo primario, en este caso la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué fue lo que hizo esta bomba? Bueno, hizo que el sodio que estaba dentro de la célula se uniera al sitio activo y lo expulsó para fuera de la célula. Entonces, ¿qué está haciendo esta bomba? Está transportando una molécula en contra de su gradiente de concentración. Porque fíjense qué hizo con el potasio de afuera lo metió para adentro. Entonces, el transporte activo se activa y necesita energía para mover moléculas en contra de su gradiente de concentración. Es decir, de que probablemente el sodio entró por difusión y el potasio salió por difusión, pero después la molécula dijo, bueno, tampoco es que voy a dejar entrar a todo el sodio y salir a todo el potasio, tengo que volver a mi estado basal. Y activó al transporte activo para volver a sacar el sodio y volver a meter al potasio. El transporte activo secundario, por su parte, energía, pero si vemos en el dibujo no hay ninguna molécula de ATP, y eso es porque solo el primario ocupa ATP como dador de energía. Entonces el secundario, ¿de dónde obtiene la energía? La obtiene de la energía del cuerpo. Nosotros tenemos energía de reserva en nuestro cuerpo y el transporte activo secundario se activa por la energía de reserva del cuerpo. El transporte activo secundario se divide en dos. Uno se llama cotransporte, que es el que vamos a ver ahorita, y el otro se llama contratransporte. Vamos a ver el cotransporte. Este transporte activo secundario, veamos aquí el ejemplo de cotransporte. Tenemos la molécula de sodio y de glucosa. El sodio se unió al sitio activo de la proteína transportadora y abrió las compuertas. Pero miren, la glucosa aprovechó que el sodio había abierto, se unió al sitio activo y entró con ella. Entonces, en el transporte activo secundario va a permitir la entrada de una molécula, en este caso es la glucosa la que está haciendo cotransporte, porque ella está aprovechando que el sodio se unió para poder entrar junto con el sodio. Tiene que haber un sitio de proteína, ¿verdad?, de unión tanto de sodio como para la glucosa para que los dos entren juntos. Entonces, este es un tipo de transporte activo secundario. Pero si prestaron atención y se dieron cuenta, en la difusión facilitada les comenté yo que la glucosa entraba por difusión facilitada y que la proteína con la que entra la glucosa, ¿recuerdan eso? Bueno, entonces, ¿a dónde es que la glucosa va a entrar con este tipo de cotransporte? Este transporte lo va a ocupar la glucosa solamente en dos tipos de células. En la célula del intestino delgado, cuando usted ya comió, digirió los alimentos, todos los carbohidratos se convirtieron en glucosa y tienen que atravesar el intestino delgado para llegar a la circulación sanguínea. Allí, en la pared del intestino, la glucosa ocupa el mecanismo de cotransporte para atravesar el intestino. ¿A dónde es el otro mecanismo que ocupa cotransporte de la glucosa? En los túbulos renales. La glucosa ocupa mecanismo de cotransporte también en túbulos renales. Pero este mecanismo de cotransporte en túbulos renales no crea que es para que la glucosa salga en orina. No, lo normal es que no haya glucosa en orina, sino que mi riñón filtra glucosa, pero toda la glucosa la regresa a la sangre porque ahí es donde se necesita. Entonces, para regresarle a la sangre, la glucosa ocupa este mecanismo de cotransporte. Agarra el sodio, porque el sodio es un yo muy importante, no lo deja botar mi riñoncito y después agarra la glucosa y lo mete para la circulación sanguínea. Entonces, túbulos renales e intestino delgado, la glucosa ocupa el mecanismo de cotransporte. En el resto de células del cuerpo va a utilizar difusión facilitada a través de los GLUT, músculo esquelético, tejido adiposo, cerebro, hepático, pancreático, etc. Ocupa los GLUT, difusión facilitada. El otro transporte activo secundario es el contratransporte. Y si nos fijamos en el dibujo, ¿qué es lo que sucede? Van en sentido contrario las moléculas, por eso se llama contratransporte. En este ejemplo, el sodio está entrando a la célula, pero miren, el calcio aprovechó que el sodio entró y él salió de la célula. ¿Qué otra sustancia hace contratransporte?
el hidrógeno. Igual, aprovechan que el sodio entra a la célula y ellos se unen al sitio activo adentro de la célula para poder salir. ¿Dónde se lleva a cabo este tipo de mecanismo de contratransporte? Y es muy importante que se lleve a cabo en esa célula, en los túbulos renales. Es de esta forma que riñoncito hace para, en este caso, sacar, ¿verdad? Calcio por la orina, pero también saca hidrógeno por la orina, por un tipo de mecanismo de contratransporte. Y es por eso que la orina tiene un pH bastante ácido, porque saca bastantes cantidades de iones de hidrógeno a través de este tipo de mecanismo. Hay otros tipos de transportes activos, pero esto ya lo mencionaron en la clase anterior, la doctora se los explicó muy bien, ¿verdad? Que tenemos la exocitosis, que sirve para sacar sustancias o moléculas, pero también tenemos la endocitosis, que sirve para introducir moléculas. Estos son otros tipos de transporte activos, pero lo que más nos interesa para efectos de la clase son los anteriormente explicados. Bien, cuando tengan la oportunidad, les he creado un juego de quién quiere ser millonario con preguntas de la clase. Puede ser que más de alguna venga para el examen. Aquí está la URL. Esta clase se les va a subir en formato de PDF y aquí también está para que ustedes escaneen el código URL y puedan hacer el juego y de esa forma tratar de estudiar un poquito más la clase, que es muy básica en fisiología. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Quejas? ¿Comentarios? No, ¿No? doctora, todo bien. ¿Quedó claro?